Está con nosotros el abogado penalista César Nakazaki. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. Me ha hecho pensar, gracias a usted por supuesto, me ha hecho pensar esto que decía el ministro en la detención preliminar y la dilación que existe a propósito de volver a aprobar la medida. Reincorporar. Sí. ¿Tiene usted la impresión de que esto está afectando severamente la lucha contra la inseguridad? Quienes defienden la situación dicen, bueno, pero antes había detención preliminar y seguía rampante el crimen, ¿no? El problema de la detención preliminar para casos de no flagrancia es que es un mecanismo en la lucha contra la delincuencia, en la justicia penal, pero es una herramienta excepcional, sí. No es una regla, y el problema que hay es regla, no es excepción. Entonces, reimplantándose, que debe hacerse por ciento de esta medida cautelar, el tema sigue siendo central. Es la capacidad que tenga el Estado de desarrollar y llevar adelante investigaciones importantes. Por eso, por el tema que hablaba el ministro, hoy se quiere poner de moda por la policía lo que hacía antes los militares, el control territorial. Pero con control territorial no se elimina el crimen organizado, ¿no? Así como el control territorial no derrotó al terrorismo. Es la DIRCOTE, el GEIN, para ser exacto. Entonces, inteligencia. Entonces, como te digo, ¿se debe reimplantar la detención preliminar? Sí. ¿Va a ser un salto cualitativo y se va a ver grandes avances en la lucha contra el crimen organizado? No. No. Porque es una medida excepcional, no es una medida regla. Ahora, este asunto de la detención preliminar en general se inscribe dentro de un paquete de medidas aprobadas por el Congreso y que tienen que ver con la acción del Ministerio Público, del Poder Judicial a propósito de presuntos crímenes, que en opinión de algún sector de la, valga la redundancia, opinión pública, atentan contra la capacidad de reaccionar del Poder Judicial e, insisto, del Ministerio Público. Por ejemplo, a propósito del caso de Susana Villarán, cuyo juicio oral podría o debería estar a punto de iniciarse, se señala que la ley 32.130, promulgada por el Ejecutivo en octubre del año pasado, pero aprobada en origen por el Congreso, y que permite a los procesados apelar el auto de enjuiciamiento, es aquello que está demorando que en efecto el juicio inicie. Y en esa medida pues sigue siendo una manera de proteger a quien eventualmente ha hasta admitido haber cometido el delito, ¿no? Ahí el tema es el siguiente. El proceso penal que se creó y que se implementó en el Perú a partir del año 2004 incorporó una etapa que se llama etapa intermedia, que no existía antes en el Perú y que tiene por propósito controlar que las acusaciones estén bien hechas para que se vaya a juicio solo con casos sólidos. Claro. Entonces la etapa intermedia tiene que funcionar adecuadamente. En ese primer diseño, el auto de enjuiciamiento, o sea, la decisión del juez de vamos a juicio, no era impugnable, no era apelable. El Congreso decide que sí es impugnable, que sí se puede apelar. Entonces, algunos procesados o algunos acusados del caso de Susana Villarán, no Susana Villarán, por cierto, sino otros acusados, han interpuesto recurso de apelación contra el auto de enjuiciamiento. Y la sala lo que ha señalado es que, mientras que no defina si la acusación está bien hecha, no debería iniciarse el juicio. La decisión tomada por el Congreso o la medida adoptada por el Congreso de que se pueda apelar el auto de enjuiciamiento es válida, porque la etapa de control no funciona en el Perú. Y el mejor ejemplo es el caso de Cócteles o de Fuerza Popular, que casi 20 veces, de manera totalmente anormal, el juez devolvió tantas veces la acusación que pasó una acusación muy mal hecha. Pero la solución a algo que no funciona es permitir que se apele. A ver, había varios mecanismos. Un mecanismo era que se pueda revisar el auto de enjuiciamiento, otro mecanismo era poner otro tipo de controles respecto a cómo debía operar el juez en la etapa intermedia. El Congreso ha optado por una de las alternativas. Tú puedes optar por cirugía, otros pueden optar por antibiótico, pero es un tratamiento válido. O sea, pretender satanizar que la apelación del auto de enjuiciamiento es un mecanismo para afectar la lucha contra la corrupción, etcétera. No corresponde, ¿le parece a usted? Es incorrecto. ¿Y cuáles son los elementos que suelen ser apelados en esa, o que
digamos, van a ser apelados a partir de ahora. La falta de imputación necesaria, porque la acusación tiene que informar al acusado, que puede ser un campesino o un médico, Sí. por qué hecho se le acusa, por qué ese hecho es delito, por qué a él se le considera autor o cómplice, por qué el delito y por qué la pena. Esa es la imputación necesaria. Y muchas veces no se hace. En el caso de Fuerza Popular, ¿qué pasó, por ejemplo? Prohibiendo expresamente la ley que la acusación modifique los hechos por los cuales se procesa a la persona, la Fiscalía lo hizo y el juez no controló. Y por eso primero el Tribunal Constitucional, en el caso de mi buen amigo Arsenio Oré, y luego en el caso de Klimper, determinó que se estaba desarrollando una etapa intermedia inconveniente, irregular, porque la acusación era inconstitucional. Entonces, el decidir que se apele el auto de enjuiciamiento me parece que es un mecanismo válido para la crisis que hoy sufre la etapa intermedia, que no se controla la acusación. ¿Podría haber otros mecanismos? Sí, por cierto. ¿Cuáles son estos otros? No ir a la modificación de la ley, sino, por ejemplo, los órganos de control, valga la redundancia, asegurar o controlar que el juez de la etapa intermedia verdaderamente controle la acusación. O sea, no hay ninguna sanción contra un juez que controla mal la acusación. Ajá. O sea, a Zúñiga no le pasa No nada. tan es así que renunció y luego ha regresado. Sigue en la corte más importante de la República, que es la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. O sea, sigue ahí. Pero ha regresado porque, digamos, se decidió... Razones administrativas, que creo que es el gran mal de la justicia peruana, son los motivos administrativos. Ok, pero volvamos a lo que me estaba explicando. Entonces, Yo quise el ejemplo de Zúñiga para una ilustrar, forma de sí. corregir los problemas de la etapa intermedia de la falta de control de la acusación es que las salas de apelaciones controlen al juez de la etapa intermedia. Eso solo puede ser vía apelación. Por eso es que en eso el legislador tiene razón. ¿Cómo puede la sala superior controlar que el juez haga bien su trabajo? De oficio no. Solo existe el recurso. Ajá. La sala solo entra al partido si hay recurso. Si no hay recurso, nunca entra. Entonces, ¿qué estaba pasando en la práctica? El juez no controlaba, se convierte en una mesa de partes de la Fiscalía y en el juzgamiento, después de 1, 2, 3, 4 años, recién nos damos cuenta que la acusación... ¿Cuánto estaba mal tiempo hecha. puede pasar para que se procese una apelación? Creo de que ahí esta? está el reto. Ahí está el reto. Porque si no es lo mismo, El digamos. procedimiento de apelación debe ser muy rápido, como lo es, por ejemplo, la apelación del auto de prisión preventiva. La apelación de los autos de prisión preventiva es una apelación que camina para los estándares peruanos bastante veloz. Entonces, en 15, 20, 30 días máximo, debería resolverse. Quizás eso le faltó al legislador, señalar la sala deberá resolver dentro del plazo de 20 días bajo responsabilidad, porque en el Perú si no pones plazo, no pones puntos y comas, no se funciona, ¿no? Porque, por ejemplo, te digo otra cosa. Dice la sala de que faltaba que el legislador precise si la apelación suspendía o no el desarrollo del juicio. Ya hay una regla en el código que parece que han olvidado. Ninguna apelación suspende el desarrollo del juicio salvo que la ley lo diga expresamente. Entonces, si la ley no dice nada, el juicio continúa. No lo han aplicado en estos casos que se están dando las primeras apelaciones del auto de enjuiciamiento. Entonces, ¿usted cree que es adecuado lo aprobado por el... No era la medida ideal, pero es válida dentro de las alternativas que podía hacerse para corregir una enfermedad que existe. El juez de la etapa intermedia no Y controla. el la reto es acusación. que esta apelación Sea resuelva. veloz. ¿Es verosímil que ocurra? Totalmente. Es porque verosímil. La sala tiene que darse cuenta de la importancia del caso y la sala es la dueña y señora de sus tiempos. Programa y rápidamente se hace una audiencia. ¿Ha seguido usted el caso de Susana Villarán y los demás Lo he imputados? seguido, no he participado como abogado, ¿Cree pero que lo hay conozco. elementos para la apelación, que digamos la apelación a la que han recurrido? Ahí, por ejemplo, tenemos, el juez Chávez Tavariz es un buen juez, pero se demoró 2 años en la etapa intermedia. Las etapas intermedias demoran mucho. Ese es el segundo problema. Sí. Primer problema, no se hace un control adecuado. Él es un buen controlador, pero 2 años me parece un tiempo excesivo. Excesivo, definitivamente. Entonces, ahí algo falla. Definitivamente algo falla. No conozco el detalle del Ese es recurso lo que- de apelación, no. no conozco el detalle. Tengo entendido que discuten que falta imputación. Yo te iría intuyendo, veo difícil que falte imputación, ¿no? En un caso tan desarrollado, veo un poquito difícil que eso sea.
Y tomo como lectura que no es la defensa de Susana de Villarán que debería llevar la batuta del caso, no es la que ha apelado, son otros funcionarios municipales. Sí, es cierto. En el caso, o en los casos de Martín Vizcarra, pero en el que está más adelantado, ¿cabría una medida de esta naturaleza? Ya no, porque está en juzgamiento. Ya está en juzgamiento. Ahí está en pleno juicio, no es etapa intermedia, está en pleno juzgamiento y ya venimos casi diariamente viendo cómo se va produciendo la prueba de la fiscalía, perdón, que es bastante potente. ¿Ha conocido usted la información que apareció hoy a propósito de los retiros minúsculos de su cuenta durante la época en la que se supone? Es decir, había meses en los que creo que retiraba 20 soles, es el ejemplo ideal de la señora Boluarte para lo que se necesita para preparar el menú del día, más o menos. Para los almuerzos. Para los almuerzos, sí. Es un buen indicio que se llama prueba indiciaria y la Fiscalía trabaja con la siguiente prueba indiciaria. Si el señor no utilizaba sus ingresos legales, ¿de qué vivía? Se presume que de ingresos ilegales, ¿no? Entonces es un indicio inteligente. Pero es un indicio, claro. Pero la reina de las pruebas del proceso penal son la prueba indiciaria. Ajá. La prueba más importante de la justicia penal es la prueba indiciaria. O sea, el decir indicio, a veces veo que es como si tuviera un valor menor. No, no. La prueba indiciaria es decir, estás fuerte. Cuando hay prueba indiciaria, el problema es cuando no hay prueba indiciaria. Pero acá la cadena está bastante completa. Los empresarios han testimoniado, se ha documentado lo que ellos han indicado, incluso un brazo derecho del presidente Vizcarra y luego ministro ha corroborado los pagos de sobornos. Es un caso bastante sólido. Lamentablemente, mi proyección para el expresidente Vizcarra es que ahí va a haber sentencia condenatoria en ese juicio. Y en el caso de los señores Humala, usted ejerció la defensa tiempo atrás, de Ollanta y Nadine. Dejó de ejercerla ya y estamos en la etapa de alegatos finales del juicio. Se supone que en primera instancia habrá una segunda seguramente, pero ¿cuál es su pronóstico? Ahí son dos temas. Si se va a discutir la tipicidad, que como tantas veces he sostenido, donaciones electorales no configuran lavado de activos, ese es un escenario, y el otro escenario es que el juzgado diga, no voy a ir por el tema de la tipicidad, sino voy a ir al tema de prueba. ¿Está aprobado o no está aprobado el aporte de campaña? Y ahí hay un gran tema, si se puede probar el aporte de campaña solo con testimonios y sin documentar la operación estructurada. Porque bien es sabido que Odebrecht realizaba sus pagos, sea para aportes de campaña o de sobornos, vía operación estructurada. Y la prueba de la operación estructurada fundamentalmente es documental, con los testigos que trabajaban en el Departamento de Operaciones Estructuradas, y eso no se ha logrado producir en este juicio. Eso, entonces, si van a este segundo escenario que usted mencionaba, que es, no vamos a ver la tema de la tipicidad. De la tipicidad, sino el de la... Si se ha aprobado o no, el aporte. Ahí habría problemas porque no. Y en el otro escenario, en el caso de que fueran a la tipicidad... La Corte Suprema tuvo una primera oportunidad precisamente en el caso del expresidente Humala para analizar el tema de la tipicidad, pero decidió que sea el juzgado de juzgamiento. Así que recién este tribunal es el primero que se va a pronunciar sobre si configuran o no las donaciones electorales lavado de activos. A mi modo de ver, no. Esa era la siguiente pregunta, claro, porque usted ejercía la defensa, y esa fue la tesis con ese argumento central, me imagino. Así, se fueron mis argumentos. O no era delito por problemas de tipicidad, o no se probó la operación estructurada, o no se probaría en el juicio, mejor dicho. Creo que eso se ha demostrado, pero bueno, finalmente el juzgado, que es un buen juzgado, es el mismo juzgado prácticamente que intervino en el caso de Fuerza Popular, es un muy buen juzgado. Diría que la Corte Nacional es el mejor juzgado que hay, así que la decisión que tomen en la consideración de los jueces va a ser justa, más allá del sentido. Y, digamos, claro, habrá una apelación en la medida en que no se encuentre delito o que la Corte no encuentre delito ahí, pero tiene otros problemas pendientes, sus ex patrocinados. Bueno, el expresidente Humala, básicamente el caso del Club de la Construcción, que se viene cayendo a pedazos, dicho sea de paso. Ahí vamos a ir. Y el otro caso, en el caso de Nadine, el caso de gasoducto, que también tiene sus problemas y se viene cayendo a pedazos, a mi modo de ver. Vayamos a los casos que se caen a pedazos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Acaba usted de mencionar el caso... El tema de gasoducto. Sí. En el tema del gasoducto surperuano, el tema es el siguiente. Si hay un homicidio, tiene que haber un cadáver, el cuerpo del delito. Si acá hubo colusión,
tendría que haber una descalificación ilegal del competidor que permitió darle la buena pro indebidamente a Odebrecht. Sí. La justicia constitucional vía amparo ya se pronunció y dijo la descalificación fue legal. Tema número 1. Tema número 2, cuando el gobierno del presidente Kuczynski tenía que decidir cómo acababa el contrato, en vez de utilizar la cláusula anticorrupción, ejecuta el contrato y dice no se cumple con la cláusula de cierre financiero. Validó el contrato. El laudo de Nagas, socio de Odebrecht, Sí. es favorable al Estado peruano. O sea, ya en el laudo de Nagas se ha dicho que la descalificación fue legal. Entonces, todos estos precedentes fuera del proceso llevan a demostrar que acá no hay cadáver, que la persona que dicen que está muerta está viva, porque si la descalificación fue legal al competidor, por culpa del propio competidor que cambió la composición, la estrella del competidor era Suez, la del famoso canal del Suez. Y esa estrella, un día antes, dice, ya no me gusta este proyecto, así que mi porcentaje lo bajo al mínimo. Entonces, le dice Proinversión, tú no puedes bajarte el carro un día antes. Entonces, tu descalificación es legal. Eso que decidió Proinversión, el Estado lo ha validado vía el Poder Judicial el amparo y ahora un tribunal arbitral internacional en el caso de Nagas. Club de la Construcción, que lo acaba de mencionar usted también. En el caso del Club de la Construcción, creo que el fiscal Juárez enfrenta una situación especial. Si los principales constructores terminaron con penas de 4 años, los Graña, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los constructores medianos? O sea, ¿cuál sería la solución para ellos? Entonces, creo que ahí es donde está atracada la Fiscalía, porque ya hace buen tiempo que debería emitirse un pronunciamiento respecto a si se va a acusar, no se va a acusar, y creo que hay dificultades para eso. Hay colaboradores eficaces, pero me parece que la corroboración no estuvo muy fina. Es lo que he podido apreciar en el caso de Graña, cuando he podido participar, han querido utilizar su testimonio en el caso de Gasoducto, cuando he buscado cuál es la corroboración, dónde está el soporte fuerte, no lo he encontrado. ¿Se cae a pedazos también, entonces? Con menos contundencia, porque sí lo puedo no asegurar, pero lo sostengo firmemente en el tema de Gasoducto, en el tema del Club de la Construcción, no me atrevería a sostenerlo de algo definitivo como un pronóstico de resultado, pero sí que es un caso con muchos problemas para que el fiscal pueda acusar. Vamos a ver si los logra sortear o no. Hemos pasado rápidamente por el caso Cocteles, hablando de casos que están en problemas. Ese también, después de lo Tiene resuelto. 2 heridas mortales, ¿no? Mortales. Mortales, mortales. A ver, por Porque favor. si el Tribunal Constitucional ha establecido que se acusó con hechos que no fueron materia del Claro, proceso, pero van a retroceder. si esa enfermedad Sí. está en todos, porque ese es el tema, solo claro. se hizo para Klimper y vinieron los demás y dijeron, la misma arbitrariedad la sufrimos nosotros. Claro. Y el juzgado dijo, para todos. Porque efectivamente, no podría ser que la acusación esté bien Lógico. hecha para uno y mal hecha para otros. Sí. La gran pregunta es si el fiscal podrá formular una acusación correcta, porque el caso retrocede si todos le dan la razón a los acusados. Porque hay una apelación en curso, ¿no? Sí, pero supongamos De que hecho, se la confirma. Fiscalía, sí. Supongamos que pierde José Domingo Pérez la apelación y la sala confirma. Se tiene que retrotraer el proceso donde un fiscal, que seguramente no va a ser José Domingo Pérez, y le van a decir, acusa si puedes, pero respetando los hechos por los cuales se procesó. ¿Podrá repetirse una acusación como la que hizo José Domingo Pérez? Yo lo veo difícil, lo veo difícil. ¿Y cree improbable que vuelvan a poner el asunto en manos de Pérez? Sí, me parece que él ya con 2 habeas corpus en contra, 2 sentencias del Tribunal Constitucional. No puede ocurrir lo que ocurrió con Zúñiga. Claro, una cosa es el Poder Judicial, otra cosa es el Ministerio Público. Bueno, pero ahí ya son como cosas del Orinoco, ahí el tema es un poco complicado porque el problema es que él renuncia, hay un tema administrativo y se termina quedando. No, yo creo que lo del doctor Zúñiga es irrepetible por la ¿Y le pueden volver a encargar a Zúñiga Este caso ya no creo. Este caso ya no. Creo que es lo querría, me parece. Ajá. Ok, ya vamos con el escenario hipotético hasta el final. Digamos que cae esto en manos de otro fiscal, presenta una acusación a otro juez. Un juez, ahora ya con la sentencia del TC, Sí. el juez tiene ese criterio que tiene que revisar.
¿Puede todavía devolver una vez la acusación al Ministerio Público? Es una buena pregunta. Después de esta, en la comunidad jurídica se ha diagnosticado, se ha establecido que el peor caso de la historia del nuevo Código Procesal Penal en etapa intermedia ha sido el caso de Fuerza Popular, ¿no? Las arbitrariedades no podían ser más en esa etapa. Entonces, yo veo difícil primero que un fiscal pueda volver a acusar. Y segundo, si ¿Usted cree que se va a archivar? podría. No, podría, siempre se puede, pero digo, ¿cree que ese es el camino Voy a elementos. más probable? Voy a elementos. Las sentencias que se han dado en Brasil Sí. prácticamente han vuelto previlícita toda la proveniente de los sistemas de Matwei y Dreyfus. Entonces, ese pronunciamiento todavía no se ha emitido en los tribunales peruanos. Creo que la Fiscalía ha perdido mucha prueba que utilizó antes. Un primer problema. Un segundo problema que van a exigir, porque ya va a existir la sentencia del caso del Partido Nacionalista, Sí. es que el fiscal pueda acusar con contundencia la actividad criminal previa. ¿De dónde viene el dinero de origen ilícito? Por ejemplo, es todo un reto en el caso del hijo de Dionisio Romero, ¿no? ¿Cuál sería el origen ilícito de un dinero que se saca de las cajas del Banco de Crédito? Entonces, yo veo grandes dificultades, ¿no? Grandes dificultades para que se formule una acusación al menos igual. Pero pueden devolverle Una vez sí, Una vez se la pero ya pueden la devolver. Corte Suprema ha dicho que más de una, tampoco. Ni hablar. Ya están corrigiéndose, no se va a repetir el mismo error. De 19 veces, no, nunca más, Dios mediante, se va a repetir. y se caería en el caso Cocteles. Si tú me preguntas, ¿probabilidades que haya un nuevo juicio? 50-50. lo digo. 50-50. Finalmente, imaginemos que el asunto de Alan García hubiese avanzado. ¿También se caía? En el caso del expresidente García, el tema era más complicado porque se trabaja Sí, no esperando que venga la información de Brasil, sí. sino por la información que recoge IDL respecto a los temas periodísticos que venían en Brasil. O sea, el caso nació complicado. Si eso podía haberse subsanado en el desarrollo del tiempo, habría que ver. Yo la verdad no he seguido el tema de fondo de ese caso, solo lo conozco por el tema inicial, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por esta ilustración de todo el panorama del Ministerio Público, del Poder Judicial a propósito de estos casos tan importantes. Gracias, Club de la Construcción, caso Cocteles, en fin, oleoducto, y también lo que concierne a la señora Susana Villarás y demás imputados, a el abogado penalista, el doctor César Nakazaki. Buenas noches. Buenas noches. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But